buenas tardes. Continuamos con esta mesa de diálogo que se lleva a cabo entre estudiantes del IPN y representantes del gobierno. Ya por último, para puntualizar en esta parte de los temas que habían quedado pendientes, nuestro compañero Froilán Juárez Matus, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, tendrá la participación. Muchas gracias. Bueno, para recapitular, la argumentación que presentaron ustedes, señores representantes del gobierno, como parte de su punto, nos traen documentos que fueron escritos en sus bases. Estos documentos los están proponiendo ustedes y entendemos además que estamos en una mesa de diálogo y el diálogo nos va a llevar a poder conciliar los conflictos que tiene internos el instituto. Por tal motivo, nosotros lo que aclaramos es que el documento que ustedes nos presentan no corresponde en exactitud a lo que se trabajó en la mesa anterior, y esto, para ser claro, solamente se refiere a palabras y a la forma en la que se están presentando las palabras, de tal manera que, como entendemos además que ustedes están abiertos al diálogo y no se están imponiendo con la documentación que presentan, la documentación que trajeron, que además se debatió los 3 puntos en una sola participación, lo cual llevó a la mesa a la confusión y a el problema de no poder dar seguimiento. Vamos a aceptarlos, los vamos a llevar a la base. Como les repito, la comunidad va a ser la que dé la opinión sobre los documentos que, aclaro, ustedes no están imponiendo. Ustedes están presentando como parte del trabajo que se realizó en la última mesa y que no es igual al trabajo que nosotros dimos lectura al finalizar la mesa anterior. Recordemos que en la mesa anterior dimos lectura de cuáles eran los puntos que se tenían que estar argumentando, cuál era la forma en la que se iban a estructurar esos puntos, y esa estructuración no corresponde en exactitud a la estructuración que estaban presentando en este momento. Por tal motivo, reitero, nos vamos a llevar las documentaciones de la no represión del sistema de bachilleratos y del Congreso Nacional a que la comunidad lo pueda ver, lo pueda entender, lo platique y lo discuta. Y reitero, como ustedes están abiertos al diálogo y no se están imponiendo, entonces regresaremos con la respuesta que la comunidad crea pertinente y con el catejo que se haga entre la documentación que nosotros leímos en la mesa pasada y que no corresponde a la que ustedes están entregando en este momento. Muchísimas gracias. Sigamos con los siguientes puntos, por favor. Tiene la palabra el doctor Fernández Vázquez. Sí, a mí aprovecharé esta oportunidad simplemente para hacer una pregunta. Quería elaborar un poco sobre el tema, porque yo me pierdo de repente, no sé si estamos hablando de un acuerdo o varios. Hubo un planteamiento sobre los represalias, un planteamiento sobre el Sistema Nacional de Bachillerato y un planteamiento sobre el Congreso. Entonces, y bueno, pues no sé, entiendo que el diálogo es así, entiendo que deban llevar los acuerdos a sus bases, pero en todo caso, pues esperaríamos que hubiese alguna contrapropuesta, pero a mí sí me gustaría, para avanzar, si pudiera elaborar un poco sobre esa no correspondencia a la que se refiere. Se cree pertinente que tenga una participación más, entonces, solo para aclarar este punto. Adelante, compañero. Sí, bueno, muchas gracias. A la correspondencia, a la falta de correspondencia a la que me refiero, es a que al final de la mesa, y lo aclaré, al final de la mesa se leyeron los puntos y la forma en la que cada uno de las partes proponía esos puntos. Lo que se debería de tener entonces es el consenso de esas dos partes como una entrega total. La correspondencia, lo aclaré también, se refiere a la forma en la que se están ordenando las palabras y a la argumentación que se da a las palabras. En un sentido lingüístico, no se puede entender una oración de la misma forma si las palabras están colocadas de distinta manera. Es a eso a lo que me refiero. No estoy diciendo que el discurso que ustedes estén poniendo esté distinto al que nosotros estamos poniendo.
y lo aclaré también. Lo que estoy diciendo es que los documentos que se leyeron al final de la mesa anterior y el documento que ustedes nos presentan el día de hoy no son el mismo documento, y eso es claro, pues porque evidentemente el documento no puede ser el mismo porque se trabaja, porque se organiza y se transcribe. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que el documento se presentará ante la comunidad. El maestro Becker. Bueno, efectivamente hay un documento que traemos para que lo analicen y obviamente lo sometan a la consideración de la asamblea en cada una de las escuelas. Entonces, ¿que no coincide? Pues no, es una propuesta que nosotros estamos formulando con el propósito de cerrar cada uno de los puntos y acordar respecto de ellos. Bueno, el otro tema es, regresando al tema del Congreso, yo quiero especificar una cuestión muy importante, porque el compañero Hernández en la sesión pasada dijo que ya estaba con una comisión que estaba tomando algunos elementos preparatorios. Primero, y viene a colación por las referencias que hizo el compañero Cruz hace unos minutos. Miren, el Congreso lo entiende la Secretaría de Educación Pública con ustedes como una oportunidad de cambiar muchas cosas en el Instituto Politécnico Nacional. Mientras tanto, apegados al principio de legalidad, contamos con una normatividad. Y esa normatividad nos debe de apoyar para hacer los cambios que se consideren necesarios. Entonces, uno de los principios que guía esta mesa es el de la legalidad. Entonces, estemos dispuestos a someternos al principio de legalidad, y en el Congreso surgirán todas las ideas y todas las propuestas para reformar la organización, el funcionamiento, la confirmación y ratificación de los principios del Instituto Politécnico Nacional. En esto, la Secretaría de Educación Pública comparte con ustedes absolutamente la necesidad de llevar a cabo el Congreso. Solamente pide una cuestión: que sea un Congreso representativo de toda la comunidad académica y que sea proporcional a la comunidad académica, de tal manera que estén representados, y esa es la tarea de la comisión, que tenga que buscar que sean representantes electos por cada una de las escuelas de una manera proporcional, en la medida, no lo sabemos, al número de alumnos, al número de maestros, al número de trabajadores no docentes y al número de directivos y de investigadores. Entonces, la Secretaría apoya, diríamos, con toda convicción, que se lleve a cabo este Congreso que tenga una representación proporcional a toda la comunidad politécnica. Esto es fundamental, y tienen que ser con elecciones públicas y abiertas. La democratización del Instituto Politécnico Nacional, como lo han planteado, tiene que partir de ahí. Tiene que partir de elecciones donde tengan la posibilidad todos los grupos de manifestarse. No pueden ser sesiones que empiecen con 400 alumnos, se alarguen y luego esas mismas sesiones tomen las decisiones fundamentales al final con 40 o 20 alumnos. Necesitamos pensar un procedimiento que le dé representatividad y proporcionalidad a toda la participación de la comunidad. Gracias, compañero. Ok, muchas gracias. Una vez agotados estos temas, como lo habíamos dicho, que van a ser las últimas participaciones para puntualizar, ¿les parece pertinente que ahora sí pasemos a los siguientes puntos, que sería de la agenda del día de hoy, los temas a tratar?
compañero Enrique Hernández de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Perdón, va a ser el compañero Caleb. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario con respecto a lo que se habla de los documentos. Como bien sabemos, es la comunidad quien los va a aceptar. Yo solo quería preguntar cuál va a ser la flexibilidad o como bien ustedes dicen que no seguirán obstaculizando. Queremos saber si estos documentos son flexibles a la opinión de la comunidad. Entonces, para que cuando traigamos ya nosotros portamos la voz de la comunidad, ¿no? Por nuestra voz habla la comunidad, tenemos que traer esas opiniones con respecto a los documentos que ustedes traen. ¿Cuál va a ser la flexibilidad que van a tener esos documentos de acuerdo a la opinión de la comunidad, que al fin y al cabo pues, es la que impera aquí, ¿verdad? Nosotros pediríamos la misma situación. Son flexibles, esperamos sus opiniones y nosotros por nuestra parte daríamos también nuestra opinión sobre la nueva versión en caso de que la haya. Sí queremos insistir que la diferencia es que nosotros sí estamos facultados para tomar decisiones y con ustedes este proceso de aceptación lleva mucho tiempo, lo cual está dilatando la consecución y el éxito de estas mesas de diálogo. Ok, muchas gracias. Perdón, es que no puntualicé lo que comentó el funcionario. ¿Se lo puntualizo en 30 segundos? Sí, ok. Lo que comentaba del Congreso Nacional Politécnico, el día de ayer se leyó y ya se había estipulado, estamos conscientes de ello, y dijo, el Congreso Nacional Politécnico será un órgano con carácter democrático, representativo y resolutivo de la comunidad politécnica. Estamos de acuerdo y es los mismos principios que expresó el maestro Becker. Entonces, ahora sí, una vez agotado este tema, podemos pasar al siguiente, por favor. Vuelvo a preguntar, una vez agotado este tema, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Gracias. Ok, dentro del primer tema para abordar el día de hoy es el director general del IPN. Comenzaremos como el día de ayer se tuvo la dinámica. Primero se plantea la postura de los estudiantes, después la postura del gobierno, posteriormente pasamos a la ronda de participaciones. Esa ronda de participaciones, recordemos que es 5 participaciones de ambos lados. En caso de ser pertinente, se anexarán otras 2 participaciones de 3 minutos cada una. Comenzamos, compañeros. Tiene la palabra la compañera Areli de la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Administrativas. México, Distrito Federal, 6 de noviembre de 2014. A la comunidad politécnica y al pueblo de México. A través del presente escrito y con base en el artículo 18, fracción octava de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, los artículos 18, 19, fracción quinta y 12, 102 y 103 del Reglamento Orgánico, así como el artículo 160, fracción cuarta del Reglamento Interno, y con la enuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública como representante del Ejecutivo Federal, formalizamos el acto jurídico mediante el cual se establece y externa mi compromiso a solucionar los problemas que me competen como director general del Instituto Politécnico Nacional del IPN. Atendiendo el llamado a los alumnos, tendré de condicional que mi puesto al frente del instituto será solo un periodo temporal y con carácter resolusivo, hasta que el Congreso Nacional Politécnico decide el proceso de elección y se tenga una autoridad nombrada democráticamente. Además, las funciones que me corresponden conforme a la ley, me comprometo a acatar los siguientes acuerdos de manera inmediata. A. Cancelación del proyecto de reglamento interno aprobado por el Consejo General Consultivo
el 24 de septiembre de 2014, así como publicación ahora y en lo posterior. B. Garantizar la recalendarización del ciclo escolar lectivo según cada unidad académica considere pertinente y dar instrucciones a todas las dependencias del IPN para prorrogar trámites y actividades académicas que han sido afectadas por la suspensión de actividades. C. Recalendarización de actividades vinculadas con otras dependencias. D. Reconocer el carácter resolusivo con carácter vinculatorio del Congreso Nacional Politécnico. Se compromete a no obstaculizar ni intervenir en los trabajos de dicho Congreso y en ese sentido acatar el mandato de contribuir a la democratización del Instituto y el proyecto educativo y de investigación del mismo que emane de dicha organización. E. Efectuar el procedimiento para suprimir planes y programas de estudio en el nivel superior y medio superior, según considere pertinente la comunidad estudiantil y docente de cada unidad académica. Retomar a partir del semestre 2015-2 los planes y programas de estudios anteriores a la modificación, proponiendo los mecanismos de revalidación de materias y ajustes académicos pertinentes, así como los criterios de equivalencia y acreditación para regularizar los alumnos de planes que se abroguen. F. Garantizar que no habrá represalias en primera instancia mediante los documentos respaldados por autoridades competentes y del IPN, secundado por la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, para velar por la seguridad de los involucrados en los organismos estudiantiles y comunitaria, con autonomía en sus funciones, respeto a las autoridades y órganos del IPN, para vigilar, denunciar y promover las sanciones. En caso de existir daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole que atente contra la inteligencia personal de los participantes en el movimiento. Dicha defensoría tendrá autonomía de la Defensoría de los Derechos Politécnicos según sus atribuciones y facultades plasmadas en los artículos 14 y 15 del Reglamento Orgánico. G. Garantizar la no incorporación de las unidades de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma integral de la educación media superior en lo presente y en lo posterior. H. La cancelación de las salidas laterales en el nivel superior en lo presente y en lo posterior. Asimismo, reitero mi compromiso a cumplir las peticiones de la comunidad estudiantil y me comprometo a cumplirlas en cuanto entre en función como encargado de despacho. Firman el presente compromiso el titular de la Secretaría de Educación Pública y los representantes de la misma, así como otros funcionarios en representación del Poder Ejecutivo Federal presentes en la mesa de diálogo. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, encargado de despacho de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Hemos con atención los principios y el documento que han presentado ustedes, y yo quería hacer unas consideraciones de tipo general. Los tres principios que han regido la participación de los representantes gubernamentales en esta mesa de diálogo son fundamentales, aparte que los sigamos todos los que estamos aquí presentes. El primero es el principio de legalidad. No podemos ir más allá de lo que la ley le faculta a ningún funcionario público. Nos tenemos que apegar a la legalidad vigente, a la que es válida y a la que está en este momento. Estamos obligados a respetar y a acatar y a ejercer todos los funcionarios públicos. Por eso nos tenemos que apegar a lo que dice cumplidamente la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional en su artículo 12, particularmente en la designación del director general. El segundo es un principio de claridad. Tenemos que tener perfectamente claro cuál es la función del director general, cuáles son las características que debe tener, que están establecidas en la ley, cuáles son sus relaciones con la comunidad del instituto y cuál es la relación que hay entre las solicitudes que se han presentado a lo largo de este movimiento y las alternativas de solución que se le han dado. Y por último, la vinculación, que estemos perfectamente conscientes de que las decisiones y las soluciones que se están dando tienen relación
relación directamente con lo propuesto. Me voy a permitir leer lo que dice el artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Dice: el director general será nombrado por el presidente de la República. Tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional. Durará en su encargo 3 años y podrá ser designado por una sola vez para otro periodo. En ninguna otra parte de la ley orgánica se habla ni de encargado del despacho, ni de director interino, ni de alguna forma de jefatura en el Instituto Politécnico, excepto la del director general, sin ninguna taxativa. Y queda perfectamente claro que es una libertad, una facultad libérrima del presidente de la República, como está el texto actual, de designar al director del Instituto Politécnico, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala la propia ley. En cuanto al momento de la designación, estamos en un momento en que el Instituto Politécnico no está funcionando al 100% de su capacidad. Es muy triste ver que las aulas están vacías y que los estudiantes no están en clase. Para que en la función de un director general y de una estructura académica y administrativa funcione al 100%, es necesario que las clases se reinicien y que los alumnos estén en clase, para que en ese momento se designe al director general del instituto que pueda hacerse cargo de la institución. Ok, una vez escuchadas las posturas, pasamos a la ronda de participaciones, empezando por el compañero Enrique Hernández Martínez, el compañero Juan Alfredo Hernández García, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Bueno, en ese sentido y con todo apego a la legalidad, pues nosotros insistimos y reiteramos dónde está el director, que ha detenido al presidente para que pueda asignar al director del Instituto Politécnico Nacional. Voy a permitir leer un documento que fue entregado desde el 9 de octubre de 2014 a la Presidencia de la República. Presente. El Instituto Politécnico Nacional es la institución rectora de la educación tecnológica en el país y la segunda en importancia por su calidad académica y el tamaño de su matrícula. Los profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas reconocemos la validez y justeza del actual movimiento estudiantil y llamamos a las más altas autoridades federales a crear las condiciones pacíficas para que el Instituto Politécnico Nacional reanude sus actividades normales, dando respuesta a la brevedad posible y de forma asertiva a las demandas estudiantiles mediante una mesa de negociaciones. Para ello, instamos a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Educación Pública a nombrar a las autoridades del Instituto, en particular al Director General y al Secretario General respectivamente, en pleno apego a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Solo quiero aclarar, este documento ha sido entregado desde el 9 de octubre, estamos prácticamente a un mes y no han hecho caso omiso a la petición de los profesores de designar al director y al secretario general. En ese sentido, si las aulas están vacías y si continuamos en este movimiento, es porque no hay una cabeza jurídica que pueda respaldar concretamente los acuerdos que se están planteando en el pliego petitorio. Eso, chiquitos. Dale, cabrón. Se les hizo así. Tiene la palabra el maestro Becker. Ahí va, Pedro. Compañeras, compañeros, es muy importante Ni mexicanos es eso. que se construyan los acuerdos de esta mesa sobre bases de reactivación de las funciones del Instituto Politécnico Nacional. Por eso nosotros queremos proponer que el acuerdo de esta mesa sea que el día en el que reanude el Instituto Politécnico Nacional sus actividades con una entrega el día previo de la entrega formal como ustedes lo propusieron, ese mismo día sea
hecha del conocimiento de la comunidad politécnica la designación del director general. Es decir, en síntesis y concluyendo, si ustedes, como inspiraba la resolución de esta mesa de diálogo, fijan una fecha para entrega de las instalaciones, fijan una fecha para la reanudación de las actividades académicas, en este último día, en ese día coincidirá con la designación y la toma de posesión del nuevo director del Instituto Politécnico, que se aboque a tomar las decisiones correspondientes y los compromisos específicos. Tiene la palabra el compañero Alfredo Rivas, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Unidad Zacatecas. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Yo solo quiero citar las palabras del señor secretario de Educación Pública en su rueda de prensa, donde él mencionaba el día que que nos reunamos a la mesa de diálogo, podemos tener ahí la presencia del director general. Así fueron las palabras textuales en la conferencia de prensa que se llevó a cabo. Sí, y aclarando otro punto también con respecto a lo que se mencionaba en la respuesta de la SEP, en el punto número 3 dice lo siguiente: en apego al principio de legalidad, el director y el secretario generales deben ser nombrados conforme a los preceptos de la ley vigente. En su caso, puede considerarse la designación de un director que durará hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico, ya que no puede dejarse de lado la inmediata atención a las siguientes tareas. Inciso A: derogar y evitar la publicación del reglamento interno. Inciso B: efectuar los procedimientos para suprimir planes y programas de estudio cuestionados. Inciso C: integrar conforme a la normativa del Consejo General Consultivo. Inciso D: girar instrucciones a todas las dependencias del Instituto Politécnico Nacional para prorrogar trámites y actividades académicas que han sido afectados por la suspensión de actividades. Y también, inciso D, proponer la recalendarización del ciclo escolar. Dice: se reitera la conveniencia de organizar un Congreso Nacional Politécnico y se propone que la mesa de diálogo público determine las reglas generales para su organización y realización. Esa es la respuesta que fue entregada a la Asamblea General Politécnica por parte del secretario